Hemos hablado continuamente en Conexión GT acerca de la falta de eficiencia en el gobierno de la República de Guatemala. Y es que los gobiernos pasan y las políticas de Estado, aunque están plasmadas en la Constitución, aunque sean planificadas, aunque existan los programas, no se ejecutan. Luis, ¿por qué en Guatemala las políticas de Estado no se cumplen según lo pronosticado, según lo propuesto? Richard, aquí hay un tema de fondo. La política está para hacer el bien común, para servir a toda la población y no para servirse. Y lo que ha faltado en las últimas décadas es la falta de voluntad política, la falta de compromiso con los electores, la falta de mística de servir, y hago esa diferencia porque hay puestos que son electos y hay puestos que son designados. La Constitución Política de la República, como usted muy bien lo sabe, usted es un experto, es un constituyente y doctor en la materia, esta Carta Magna no se cumple. Hay una serie de leyes ordinarias y puedo mencionar, por ejemplo, la Ley de Consejos de Desarrollo, la Ley de Descentralización. Si todo esto lo lleváramos a la práctica para servir a la población, tendríamos realmente un país desarrollado. Guatemala es un país riquísimo. Empecemos por el espíritu emprendedor de nuestro recurso humano, que es de clase mundial. Empecemos por todos los recursos naturales también. Sin embargo, esas leyes, la Constitución y las políticas públicas no se implementan, es decir, no se llevan a la práctica, y por eso es que tenemos los rezagos que estamos viendo en este momento, Richard. Que dicho sea de paso, hay comunidades que tienen 200 años de atraso. Óigase bien, 200 años de atraso, porque no tienen energía, porque no tienen Zoom, porque no tienen internet, porque no conocen una licuadora para hacer un refresco de las frutas que producen. En fin, todo esto lo digo para construir en los diferentes estratos de la sociedad guatemalteca, para que cada quien el día de hoy piense en su liderazgo, más allá de lo que estamos dando como nosotros en lo personal, en la familia, en las instituciones donde estamos, pero ha llegado el momento de hacer que se cumplan esas políticas públicas para que tengamos el desarrollo económico y social, Richard. Bueno, es interesante, y es que realmente Guatemala tiene mucha desigualdad. La brecha que existe entre las clases que tienen capacidad adquisitiva que les permite sobrevivir y aquellas que escasamente logran salvar el plato de comida, cada vez se hace más grande. Los que tienen, cada día tienen más, y los que no tienen, cada día tienen menos, y lo que está desapareciendo, Luis, es la clase media. Y hay políticas de Estado como la política, por ejemplo, el analfabetismo, es algo que no se combate, y somos campeones en eso en América Latina. Llevamos, así como nos estamos peleando el primer lugar con Haití en analfabetismo, nos estamos peleando los primeros lugares de desnutrición infantil, y creo que tenemos el primero de mortalidad infantil. Entonces, realmente no estamos haciendo algo correctamente y nos perdemos, Luis, en la farándula política, en que si está este, que si está el otro, que si me dijo, que si la izquierda, que si los chairos, que si el parto de corruptos, pero las políticas reales, las necesidades puntuales de la población están afectando más, y han afectado más que 3 pandemias juntas. Por favor, esto no se puede. Bueno, siguiente pregunta. Guatemala se enfrentó recientemente a una situación complicada. Varios sectores de la sociedad civil manifestaron su descontento por algunos cambios efectuados en el Ministerio Público y se dieron manifestaciones. Paro, se llamó un paro. Es más, se hicieron bloqueos. Yo le quería preguntar a mi querido Luis Velázquez, doctor en Administración Pública, ¿verdad? En Administración Pública, los paros, los bloqueos y las manifestaciones son legales, pero ¿serán legítimas? ¿Tienen una sintonía con la población? ¿Realmente logran cautivar y expresar el sentimiento popular? ¿O hay un divorcio? Bueno, aquí hay que hablar claro y no hay que darle vueltas al asunto, Richard. Primero,
la Constitución permite que las personas que no estemos satisfechas por X o Y circunstancia en el actuar del Estado, podamos manifestar libremente, sin presión de nadie, siempre y cuando no violemos los derechos de los demás. Entonces, sí hay algunas personas que han manifestado legítimamente, las debemos de respetar y están claras de que no deben de violar los derechos de los demás. Eso es correcto. Sin embargo, hay que aclarar otros temas. Primero, no hubo un paro nacional como muchos lo quieren hacer ver. Lo que hubo fueron bloqueos de muchas localidades y hubo presión y hubo además acciones al margen de la ley porque violaron los derechos de la mayoría de los guatemaltecos. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona estos bloqueos, estos inconvenientes a la mayoría de la población? Y también hay que hablarlo muy claro, Richard, que en mi opinión yo veo 6 tipos de crisis que se han acumulado y esto se ha hecho una especie de un caldo de cultivo. Recientemente tenemos el coronavirus. Esto definitivamente ha golpeado muchísimo en Guatemala y el mundo, hay que reconocerlo. Hay insatisfacción por el actuar del Estado. Esto viene desde las últimas décadas, por lo que hablábamos anteriormente de la falta de implementación de las políticas públicas, por la falta de voluntad política y por la falta de mística en muchas personas que están en la administración pública. Otro tercer elemento a considerar es que el coronavirus ha ocasionado una crisis económica y esto hay que analizarlo en 2 dimensiones. Los indicadores macroeconómicos son positivos, solo decrecimos 1.5% el año pasado respecto de la creación de riqueza, es decir, el Producto Interno Bruto. Este año vamos a crecer un 4%, 4.5%. Pero aclaremos que es índice de la macroeconomía. Exactamente, a esos son los indicadores e índices macroeconómicos, pero analizamos el micro, es decir, la economía de usted, la economía de su familia, la economía de la población. Cuando tenemos alrededor de un 68% de gente pobre y en pobreza extrema, más un 80% de la economía informal, más que el coronavirus les afectó, que cerraron negocios, que se atrasaron en sus pagos, que perdieron sus casas, que tuvieron que renegociar créditos, que tienen merma en las ventas, o la gente que está en el turismo, que casi que está a cero en este momento, eso también desarrolla en una crisis económica. Esa crisis económica nos lleva a una crisis de ingobernabilidad, hasta cierto punto inducida, pero hay que ponerle mucha atención a la clase política, que la mayoría no ha respondido a las expectativas de la población y que no ha cumplido su papel. Entonces, eso nos genera una crisis política. Y para concluir, Richard, hay una crisis creada por los oportunistas, por los mercenarios, por los politiqueros, que aprovechan todo este hartazgo de la población y en río revuelto ganancia de pescadores, entonces empiezan a malinterpretar todo esto y a malinducir a la gente a que haga los bloqueos, y ellos quieren aparecer como los Tarzanes, quieren aparecer como la Mujer Maravilla, que son los paladines y que van a resolver los problemas de la población. E inclusive, usted lo puede ver en las redes y en los medios de comunicación, hay líderes, entre comillas, que en sus discursos han dicho: cuando nosotros estemos en el gobierno, ahí le están restando legitimidad a su propia protesta. ¿Por qué? Porque estamos viendo que están instrumentalizando bajo coacción y amenazas a los manifestantes, porque así lo hacen, para lograr obtener la visibilidad política que necesitan para obtener votos. O sea, porque para llegar al poder se puede llegar por la manera democrática o arrebatando el poder. Entonces, convocas a una manifestación que no es espontánea, al menos en muchos de los sectores de Occidente, los dirigentes llegaron y obligaron a los comerciantes a cerrar sus negocios, so pena de que si no los linchaban. Y eso nos lleva a una pregunta, Richard.
¿quién paga las manifestaciones? ¿Y qué legitimidad tienen? ¿Y de dónde sale ese dinero? ¿Cuáles son los actores que están pagando esos bloqueos? Eso ahí veríamos con el punto 5 de crisis. Bueno, pues interesante, muy bonito análisis en esto para que ustedes, amigos televidentes y radioescuchas, se den cuenta de esto. Yo les quiero decir algo y voy a agregarlo. Además de lo que hablamos de esto, de las crisis que señaló Luis Velázquez acá, el doctor Velázquez ha señalado la crisis del coronavirus, que obviamente es el imperio del temor que no nos permite la movilización y que básicamente esteriliza los pensamientos de las personas de una manera tremenda, porque les da pavor salir, a algunos, no a todos, ¿verdad? Habló también de la insatisfacción que existe en la población con respecto al Estado, que es normal, ¿verdad? Hablamos de la crisis económica, nos afecta porque, hablamos de que los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres, claro, los que tienen grandes monocultivos, pues presenta un crecimiento macroeconómico, pero usted y yo, los que somos empresarios pequeños, estamos en otra situación. Luego habló de la ingobernabilidad. Claro, ante la crisis económica, ante la falta de liderazgo, viene la falta de seguridad, el aumento de la criminalidad, el aumento del índice de poder del crimen organizado, y obviamente aparecen los oportunistas que en una crisis provocada o espontánea encuentran una oportunidad para, como quien dice, echar agua a su molino. Interesante hacer este resumen acá y quería repetirlo. Bueno, ahora vamos a otro tema: caos en el sistema de justicia. Bueno, usted, amigo televidente, radio escucha, persona que me ve en las redes, que hoy de casualidad llegó al canal de Conexión GT en YouTube, que por cierto, si está aquí, dele like y suscríbase. Dígame, ¿tiene confianza en el sistema de justicia? ¿Sabía usted que hay una mora judicial heredada de más de 1 millón de casos? ¿Sabía usted que el cuello de botella del organismo judicial le da a Guatemala, según los analistas internacionales, un nivel de impunidad del 93 o 94%? Antes era del 97%. Sobre este tema, sobre el caos en el sistema de justicia, sobre los recientes cambios, ¿qué opina Luis Velázquez? Bueno, los guatemaltecos honestos y cualquier ciudadano del mundo queremos certeza jurídica, el imperio de la ley, el Estado de Derecho. Eso quiere decir que la ley debe cumplirse por parejo por todos y que sea como la muerte. La ley se tiene que aplicar parejo sin discriminar absolutamente a ninguna persona, porque la misma Constitución Política de la República dice que todos somos iguales ante la ley. Sin embargo, hay que tener los pies sobre la tierra y ver que en los últimos 10 años ha habido un deterioro tremendo del sistema de justicia, porque se ha querido imponer ideologías, se ha querido imponer modelos de otras latitudes y algunos donantes que creen que por apoyar un proceso, entre comillas, técnico, tienen derecho a que los jueces o el Ministerio Público vaya en función de lo que ellos están esperando. Podría dar muchos casos, pero quiero referirme brevemente al enfrentamiento armado interno. Yo viví el enfrentamiento armado, nací en Joyabaquiche, a mí no me contaron qué es quedarse bajo el fuego, y en mi opinión no hubo genocidio, pero porque algunos actores quieren que el sistema de justicia, que las investigaciones den que si hubo genocidio, entonces ahí prácticamente estamos manipulando el sistema de justicia, las investigaciones. Pero concretamente a lo que usted está hablando en este momento, la administración anterior de la fiscal general anterior, Tel Maldana, deja cientos de miles o millones de expedientes, es decir, lo que se conoce como una presa o mora judicial, sin investigarse. Eso quiere decir que una acusación el día de hoy tendría que esperarse 25 años para que sea investigado. Y una justicia que no es pronta y cumplida, entonces no es justicia. Y hay que reconocer que el trabajo de esta administración de la fiscal general Consuelo Porras, esa mora judicial se ha ido disminuyendo y se ha ido fortaleciendo las instituciones. Al día de hoy el Ministerio Público está presente en todos los municipios del país.
Entonces, lo que tenemos que buscar es el fortalecimiento de las instituciones, es decir, que no dependamos de persona A, B o C, y en ese sentido le corresponde al Ministerio Público fortalecer su institución, al Ministerio de Gobernación, en la DIGICE, la Dirección General de Inteligencia Civil, le corresponde al organismo judicial, a todos los tribunales de justicia, de que realmente apliquen la ley, y al presidente de la República en el artículo 183, inciso A, que dice que él es el responsable de velar y hacer cumplir las leyes, y cualquier persona, cualquier funcionario público, independientemente del cargo, que no lo esté haciendo, el presidente de la República tiene la obligación de denunciarlo a través de la Procuraduría General del Estado, es decir, del abogado de todos nosotros, para que empiece a funcionar el sistema de justicia de mejor forma. Entonces, en conclusión, Richard, hay que reconocer el sistema de justicia como tal, no es lo que nuestro país necesita, no es lo que nosotros como ciudadanos necesitamos, y no necesariamente refleja el estado de certeza jurídica para las inversiones. Y doy un ejemplo concreto y con esto concluyo. ¿Cómo es posible que la Corte de Constitucionalidad anterior, donde estuvo Gloria Porras y otras personas, haya dado fallos arbitrarios al margen de la ley y donde hayan castigado inversiones, por ejemplo, de hidroeléctricas? Yo nací en un pueblo donde había una hidroeléctrica y no conocía a una persona porque se hubiera muerto por esa hidroeléctrica, y gracias a Dios a esa hidroeléctrica teníamos acceso a televisión, a poder utilizar una licuadora o una refrigeradora. Pues esos fallos que fueron ideológicos y fueron arbitrarios para atacar al sistema productivo han ocasionado que al día de hoy se hayan parado esas inversiones. Así que es tarea también de todos los guatemaltecos exigir, en el buen sentido de la palabra, una justicia pronta y cumplida, y darle el apoyo a todas las instituciones de sistema de justicia para que realmente funcione el Estado de Derecho, que es un factor crítico de éxito para que las personas avancemos hacia el desarrollo. Nos faltó un poquito un comentario sobre los cambios en la FESI. Bueno, los cambios en la FESI. Que son tres cambios. Sacan a Sandoval, entra Valenzuela y ahora entra Curruchiche. Bueno, la fiscal general, como el puesto del nombre lo dice, es fiscal general. Y ella está en todas sus facultades para hacer los cambios que considere conveniente en función del cumplimiento de la ley, de los planes de trabajo y obviamente de lo que necesita el país. La fiscal general hace por segunda vez un cambio, como usted lo dice, destituyó al fiscal Sandoval. Ella lo hizo en cumplimiento a sus funciones y a sus atribuciones y tiene todas las facultades para hacerlo. Ahora decide hacer el cambio de la fiscal Carla Valenzuela y pone al fiscal Curruchiche. Pues tiene que poner a todos los fiscales que funcione, pero recordemos que la FESI no es el Ministerio Público como tal. La FESI es una de las fiscalías, pero también recordemos que la población está esperando a que se hagan investigaciones, por ejemplo, sobre las extorsiones. Si usted le pregunta a la mayoría de la población cuál es lo que más le está afectando, además del tema económico, le va a decir las extorsiones, le va a decir el crimen, la impunidad. Entonces, el Ministerio Público ha estado pasando por un proceso de fortalecimiento institucional y esperamos los guatemaltecos que la fiscal general, con todo su equipo de trabajo, siga fortaleciendo este Ministerio Público y que coloque a las personas idóneas, es decir, que tengan las calidades, que tengan las certezas de que van a cumplir con su trabajo y que van a responder a todas las tareas que se les encomiende. Así que fríamente, sin ideologías, fríamente, sin partidos políticos, viéndolo como un guatemalteco, la fiscal general está en todas sus facultades de hacer los cambios que en ley corresponda
y de seguir fortaleciendo este Ministerio Público para que contribuya a que haya una justicia pronta y cumplida y por ende un Estado de Derecho. Y por favor no cedamos a ninguna presión, ni de un partido político, ni de grupos nacionales, ni de grupos internacionales. Guatemala es un país libre, soberano e independiente y no necesitamos que otras instancias nos vengan a dictar qué tipo de justicia es la que debemos de tener. Porque si no, mirémonos en un espejo. Ahí está Haití, donde una ONG quiere dar instrucciones, donde un país A, B quiere dar instrucciones, donde Naciones Unidas quiere dar instrucciones. Y vean el caos que han hecho de este país en los últimos 30 años. Así que, en ese sentido, fortalecimiento institucional es lo que nos debe dar una justicia pronta y cumplida y un Estado de Derecho, Richard, y en ese sentido, el Ministerio Público tiene que seguir fortaleciendo su institucionalidad. Bueno, muchísimas gracias, doctor Velázquez, por su participación. Obviamente hay que rescatar de este comentario el hecho de que hay que fortalecer las instituciones y que pues las personas no hacen a las instituciones y pues hay mucha opinión al respecto de los cambios de la FESI, pero como dice usted mismo, es solamente una fiscalía. Ojalá que continúe en su trabajo dedicado para descubrir la corrupción en su país. Vamos a un corte comercial.